espiritualidad y colorido conviven todos los años en la procesión del Corpus Christi. Hombres de la tierra, cantad al Señor. Toledanos, hombres y mujeres, cantad al Señor también por las calles de la ciudad cuando todos los años sale el Corpus Christi. Recordad que lleváis haciéndolo desde el año 1418. Cuando sale la procesión del Corpus Christi, salen pendones, estandartes, cofradías, capítulos, todos llenos de una gran religiosidad. Huella de nuestro tiempo recoge este sentir de la ciudad y lo va a expresar con la invitación que tenemos en el programa de aquellos capítulos que procesionan por orden de antigüedad. Hoy tendremos en el programa a los capítulos que poco a poco irán contando su historia. Caballeros del Santo Sepulcro, tenemos también a los caballeros del Corpus Christi, del capítulo del Corpus Christi, y a la cofradía más antigua que hay en Toledo, nada más y nada menos que desde el año 1085. Contamos con ellos en el programa, así que, amigos, hoy nuestro título va a ser Los capítulos del Corpus Christi. El programa Huellas de nuestro tiempo hoy tiene en el estudio la historia, la vida, el colorido, la espiritualidad, el Corpus Christi toledano. Tenemos con nosotros, siguiendo un poco el orden de situación, al capítulo de Caballeros del Corpus Christi, que está representado por uno de sus miembros, don José María San Román Cutanda, al que por supuesto le agradecemos su presencia en el programa. Muchas gracias a ti, Andrés. Sí. Muchas gracias por contar con el capítulo. Y bueno, vamos a recorrer la procesión. Muy bien. A su lado, el prioste del capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro. Noble capítulo que también nos contará su historia y su hacer, su vida en la ciudad, don Fernando Cirujano Gutiérrez. Así que bienvenido, prioste. Muchas gracias, Andrés. A tu y también disposición. Contamos con la más antigua cofradía de la ciudad. Por ese motivo ocupa el último lugar entre la clerecía, dicen, próximo a la custodia. Don Fernando Lorenzana, que ha sido anteriormente, ahora está en una actitud un poco de cofrade, se llama el decano de finados, el cargo de hermano mayor. Sí, mayordomo de finados. Mayordomo de finados. Yo he dicho decano un poco por la idea académica. Naturalmente. Así que, pues también, Fernando, muchas gracias por estar en el programa. Y qué decir, mi agradecimiento es el agradecimiento del programa en general, porque siempre tengo la suerte y la dicha de contar con amigos, además de amigos, con personas que viven, sienten, cuando están sentados aquí, lo que van a exponer. Así que muchas gracias a los tres. Y la primera cuestión obligada, ¿cómo se forman los capítulos? ¿Cómo se forma la cofradía? Pues podemos empezar por el más joven de todos. El capítulo del Corpus Christi lo vemos situado en la sala capitular de la catedral. Pero también lo vemos situado muy próximo a
la Santa Caridad. Por Corpus Christi está en ese lugar más o menos privilegiado. Si decimos por antigüedad, posiblemente no. Pero bueno, está bien situado allí. Exactamente. José María, ¿cómo se forma el capítulo Pues históricamente? El capítulo hispanoamericano, que eso es muy importante decirlo, Sí. de Caballeros del Corpus Christi de Toledo, se funde en el año 1958 y nace de la idea de un toledano, conocido posteriormente por una vida, también por una trascendencia política, que fue Blas Piñar López, y lo funda en su época de director del Instituto de Cultura Hispánica, que como sabes era la entidad que se dedicaba pues, a la difusión de la cultura hispánica, tanto en España como en los países, pues Hispanoamérica, Filipinas y demás. Además tenía un volumen de publicaciones muy interesante, había personas de reconocidísimo prestigio a nivel intelectual que formaban parte del instituto, y como digo, don Blas era el director. Entonces lo que se le ocurre es crear un capítulo que, venerando al Santísimo Sacramento, al eje de toda la vida cristiana, aglutinarse en la ciudad de Toledo, que además fue, como también sabemos todos, capital del imperio, Sí. aglutinarse a todas las personas, a todos los caballeros creyentes de España y de las antiguas colonias españolas, de Sudamérica, de Filipinas y demás, en torno a esa idea de los adoradores del Santísimo Sacramento. Cuando don Blas tiene esta idea, se entrevista con el cardenal Pleideniel, que fue el cardenal que erigió canónicamente el capítulo, y lo hace acompañado de otra persona, también un toledano muy, muy reconocido, también vinculado a cultura hispánica, que era don Antonio Cano de Santillana y Batres, cuyo hermano, por cierto, era capitular vuestro, Agustín, en el Santo Sepulcro. Agustín, sí. Y además creo que fue el consejo directivo vuestro en algún momento. Lo que hacen es, como digo, se entrevista con Pleideniel y Pleideniel acoge con grandísimo gusto la idea y lo que tú has comentado, que efectivamente, no siendo de las más antiguas, sino de las más nuevas, precisamente, somos del 58, más joven que nosotros es la hermandad mozárabe, que es del 66, la hermandad, no sus ancestros, ni mucho menos la tradición mozárabe, pero sí la entidad que hoy conocemos fue erigida, la mozárabe, el 15 de junio del 66, y pocas más son más modernas que nosotros, digo, en la parte de la procesión que llamaríamos de los capítulos, ¿no? Como digo, acoge la idea y nos da como sede social, como sede del capítulo, la Catedral Primada. Por eso somos la entidad que celebra siempre sus investiduras en la catedral, y el capítulo general lo celebramos en la sala capitular de la Catedral Primada, y siempre además el consiliario del capítulo es el deán de la catedral, por esa íntima relación que nos vincula con el templo primado. ¿Qué ocurre? Que cuando el primer año pues, empiezan a ingresar, y es como así se define todavía hoy en nuestros estatutos, embajadores, cónsules, a personas acreditadas del mundo diplomático de España, de Sudamérica, Filipinas y demás, de los países que fueron colonias españolas. De manera que lo que se consigue, lo que se consigue con esa idea es una idea cultural de doble vertiente, por cuanto Toledo, como diría Santiago Camarasa, única e intangible, une a los hispanos, a todos los que hemos sido parte de esa gran idea que es España y que seguimos siendo de una manera o de otra en torno a la ciudad de Toledo, les une culturalmente y les une ante y a favor y mirando a ese eje fundamental de la vida cristiana, que es el Santísimo Sacramento, la procesión del Corpus Christi, fiesta grande de Toledo y misterio de nuestra fe. Yo recuerdo en esas primeras participaciones del capítulo, uno de los profesores que yo tuve en la facultad, el doctor Ridruejo, a mí me llamó la atención cuando le vi que pertenecía al capítulo, es decir, fue incorporando personalidades del mundo de la cultura y del mundo de la enseñanza, incluso española. Pasamos a nuestro amigo prioste, don Fernando Cirujano, que tiene la suerte de aglutinar a muchos toledanos en un capítulo también muy toledano, el capítulo del Santo Sepulcro. ¿Cómo podemos contar a nuestros telespectadores esos inicios, esos principios, ese acontecimiento histórico que marca en la fundación del capítulo? Fernando.
Pues Andrés, habría que retrotraerse al año 27, 1927. Entonces el cardenal en Toledo era Ruiz Casanova y junto con él surge la idea de una serie de personas toledanas. Eran tiempos conflictivos de desarraigo religioso y surge la idea de dar un impulso a las celebraciones religiosas, fundamentalmente a la Semana Santa, y potenciar la devoción a los santos misterios. El cardenal muere y se produce un impasse ahí, unos meses de abandono, digamos, o de falta de impulsión de esa idea, pero llega el cardenal Segura, se le plantea y el cardenal Segura la acoge como una idea muy interesante para ponerse en marcha, de tal manera que digamos que la fundación del capítulo del Santo Sepulcro de Toledo es la fecha, origen, aunque lógicamente hay antecedentes, es el 5 de abril del año 1928. El cardenal Segura nos acoge como su guardia de honor, lo que en algunas ocasiones había llamado el Estado Mayor, y el capítulo lo forman una serie de personas. En el definir esto puede dar lugar a que la gente diga, mira, estos se creen que son... No, era gente con puestos de responsabilidad en Toledo, con cierta iniciativa, con cierto poder de asociar a la gente que estuviera interesada, y los estatutos marcan que debe ser una persona con un título civil, militar, o ser una persona de reconocido prestigio social, y a partir de ese momento van ingresando caballeros que no solamente son de Toledo, aunque es verdad que el núcleo central es toledano, pero los hay de todas partes de España. Y esa andadura comienza efectivamente en el año 28, tiene acontecimientos muy relevantes como la llegada de Alfonso XIII a Toledo, que el capítulo junto con el cardenal salen a recibirle. El cardenal le habla de la Guardia de Honor y él dice, el rey Alfonso XIII, hombre, pues a mí también me gustaría que fuera mi Guardia de Honor. En fin, son anécdotas. Qué bien. Pero así ha transcurrido la vida y el capítulo tiene dos hitos importantes en el año. Uno, evidentemente, es el Corpus Christi. Nosotros acompañamos al Santísimo, como otros capítulos y cofradías, muy orgullosamente lo hacemos. Pero también hay un hito importante que es la Semana Santa en general, no solamente la procesión del Viernes Santo, sino todo lo que está en el entorno de esa Semana Santa, los oficios, la noche de Pascua, etcétera, etcétera. Y alrededor de eso nos movemos. Hay otras actividades más culturales que siempre conjugan cultura y religión. Hay también el apoyo a personas que tienen problemas, a las comunidades religiosas, por ejemplo la nuestra de Santa Isabel, hermanas de clarisas, que nos tratan, nos acogen en su sede pues de una manera admirable y a la que lógicamente ayudamos gustosamente en aquello que puedan necesitar. Fernando, yo no sé si estoy bien situado, pero hubo una participación, digo esto porque me viene a la memoria la relación del archivo municipal, cuando Esperanza Pedraza funda la Cofradía de Investigadores. También en vuestro origen hay una intervención del archivero municipal. No sé, que tengo yo ahí un poco... Pues yo no recuerdo ahora exactamente, no te puedo aclararlo. Lo que sí sé es que efectivamente había personas relacionadas con el ayuntamiento, con Hacienda incluso, que son las que impulsaron ese germen del capítulo. Claro. Y efectivamente, pero estamos más ligados, digamos, al arzobispado en el sentido de que el arzobispo cardenal es el prioste de honor, que al ayuntamiento, aunque en el origen efectivamente... Como impulso, yo me refiero, es también por darle, no sé, de alguna manera a nuestro ayuntamiento alguna intervención en la vida de nuestros capítulos. Porque, claro, históricamente, ahora nos contará la Santa Caridad, históricamente el ayuntamiento intervenía mucho. Es evidente que las instituciones de la ciudad, lógicamente, impulsan. De hecho... El alcalde de entonces me parece que fue miembro del capítulo, ha habido personas muy ligadas al ayuntamiento también, pero
ahí sí que sois vosotros, bueno, vosotros y nosotros, porque yo me considero también de la Cofradía Internacional de Investigadores, puesto que lo soy, los que más relación tienen con el ayuntamiento. Bueno, pues hablaremos más porque tenemos mucho tiempo. Don Fernando Lorenzana viene representando a la Santa Caridad. A mí no se me olvida situarme debajo del Arco de la Sangre en Toledo, y parece como que queremos evocar el año 1085. 1085. ¿Podemos situarnos ahí, Fernando? Claro que sí. Además lo tenemos todo documentalmente porque tenemos un archivo fantástico. Solamente en la sede, que está en Santa Justa y Rufina, tenemos del orden de 36.500 legajos y 44 libros, siendo aproximadamente la mitad, que la otra mitad figura en la Diputación, por lo que luego comentaremos. Es decir, el ser en todo momento, el haber sido miembro de la Cofradía de la Santa Caridad era un espaldarazo social. ¿Por qué razón? Comienza en el año 1085, llega Alfonso VI a Toledo. El 25 de mayo entra en la ciudad después de 7 años de asedio. 7 años de asedio en función de las crónicas de Alfonso VI que figuran en el archivo de la catedral. En otras fuentes musulmanas figuran 4 años, nos da igual. El caso es que un asedio de 4 o de 7 años lo que hace es que la ciudad esté totalmente destrozada, humanamente hablando. Antes de entrar en la ciudad, Alfonso VI había hecho las recapitulaciones con Al-Qadir, y es muy interesante porque les quería respetar la vida, las haciendas y las costumbres religiosas. Y está firmado precisamente en esos documentos de la catedral. En esta época a lo mejor hubiera sido más complicado respetar esos principios, pero efectivamente se hizo en aquel momento. Entra después de 7 años de asedio en la ciudad, como digo, el 25 de mayo de 1085, y encuentra la ciudad totalmente destrozada, muertos por todas partes, en las calles, ahogados en el río, porque claro, era una lucha, al fin y al cabo era una batalla, y en el Real también había muchas gentes que habían fallecido. Entonces había que tomar una decisión urgente, enterrar a todos aquellos cuerpos que estaban en las calles, incluso por salubridad. Pero no solamente por eso, es que en 1040 nace Alfonso VI en Santiago de Compostela. Desde el siglo IX, y estamos a finales casi del XI, en el siglo IX comienza ya el Camino de Santiago a tener una importancia tremenda para toda Europa. O sea, el ambiente religioso era muy importante. Estábamos en plena Reconquista. Los papas estaban anunciando la conquista de los santos lugares, las cruzadas. Los 2 primeros papas que lo quisieron no lo consiguieron, pero Urbano II en 1095 lo consigue y se hace la primera cruzada. Pero lo hace ya porque el ambiente le es favorable, el ambiente religioso, para la conquista de los santos lugares. Quiere decirse que había un ambiente ya propicio para hacer algo especial. Lógicamente, si no existían las cofradías, porque es la más antigua de España, posiblemente de Europa, no sabemos del mundo, pero por la importancia y relevancia que tenía España, pues probablemente lo sea, pero vamos, no es un orgullo el ser la más antigua. Hay unos hechos que lo contrastan, nuestros documentos también lo dicen así, y entonces el rey, junto con el Cid, que son los que entran en Toledo, junto con una gran persona a la que quizás no se le haya hecho justicia, don Bernardo, el obispo que venía con ellos acompañando como asesor real, que era francés, y entra en Toledo juntamente con el rey y el Cid. Y deciden hacer algo para enterrar esos cadáveres, dar cristiana sepultura a todos los que habían fallecido en la contienda. Lo hacen creando una cofradía. Le dan el nombre de cofradía. Ya se hablaba de cofradía en Zamora, a través de Doña Urraca, pero esta se constituye como tal, de tal forma que se le da cristiana sepultura y se le da un espacio donde se puedan enterrar, que es en el Pradito del Carmen, es decir, donde estaba el antiguo Martes. Allí es donde figura incluso la placa. En la zona baja. En la zona baja de la ciudad. Y allí se podía enterrar, allí teníamos nuestro propio cementerio. Luego ya se hizo una capilla posteriormente, si luego hay ocasión de hablarlo, etc. Pero, ¿qué ocurría desde el primer momento que el Cid se queda en Toledo como general gobernador?
ya es el alcalde, vamos a llamar alcalde de Toledo. A partir de ese momento todos los alcaldes de Toledo han sido cofrades de honor. Muchos de ellos también lo son de hecho y han hecho el juramento. Por ejemplo, nuestra... Fernando, sí, sí. aunque sea un paréntesis, yo me he situado en el Arco de la Sangre porque ahí hay otro Cristo, el Cristo de la Sangre. ¿Qué relación tenía, si no en esa época, más próximo a la época, la Santa Caridad con esa otra cofradía? ¿Qué relación tenían? Las dos cofradías se apoyaban mutuamente, es decir, tenía tal volumen de trabajo la cofradía, porque tenemos que tener en cuenta que cuando se crea la Cofradía de la Santa Caridad en 1085 no había instituciones benéficas de ningún tipo, no existían los hospitales, no existía nada. Entonces se apoya precisamente en la aportación con una finalidad similar, precisamente con esta compañía del Cristo de la Sangre. Sí. ¿Cuál es el mayor problema que se encuentran? Pues que tienen que nacer de cero. Nace de cero, se constituye la cofradía, eso sí, con todo el respaldo, tanto real como eclesiástico. Y se funda de tal forma que con estos apoyos se reciben muchísimos ingresos. Dice Julio Porres Martín-Cleto en el libro La desamortización del siglo XIX en Toledo, que ser de la cofradía era un espaldarazo social. Es decir, nadie que quisiera entrar tanto en una actividad pública o privada de importancia no dejaba de pertenecer a la cofradía. Entonces teníamos muchos recursos económicos con los que hacer. Ya tenemos situada, y hablaremos más, Sí. Porque tenemos más tiempo. Fernando, cuando estamos procesionando, la gente dice, oye, mira, van de blanco, ¿cuál es vuestra indumentaria? ¿Cómo la podemos un poco analizar, contar, para que quien os ve en la procesión diga, pues mira, llevan esto por este motivo? Motivo realmente no es que ninguno. Yo tengo mi opinión sobre el manto nuestro. A mí me parece precioso. Y la verdad es que ver una larga fila de caballeros con este manto y con la cruz potenzada del cardenal Mendoza, pues es una satisfacción para la visión. Pero realmente yo entiendo que quizá buscaron una similitud con lo que es la Orden de Jerusalén, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que también van de blanco. Pero otra razón no la hay. Lo que es evidente es que a nosotros se nos distingue efectivamente por ese manto blanco, que la gente cuando lo ve dice que si no nos da calor, en tono jocoso, pero lo llevamos con gusto. La verdad es que ser caballero Santo Sepulcro, acompañar al Santísimo por las calles de Toledo, es un honor para nosotros. Y tengo que decir que independientemente de lo que había dicho antes, de las características que tenían los caballeros Santo Sepulcro, lo que se busca fundamentalmente es que sean hombres de fe. Y que efectivamente en el capítulo lo que se trata es de ser o de hacer una declamación, una manifestación pública de fe. Muchas veces lo hemos dicho en el capítulo. En el capítulo no viene uno a prestigiarse. Lo que hay que hacer es venir al capítulo para prestigiar a esa institución, a lo que es el capítulo. Una idea muy buena. Y eso es lo fundamental, lo que entendemos que debe ser un caballero del Santo Sepulcro de Toledo. Independientemente de la profesión que tenga, independientemente de todo lo demás, él tiene que caracterizarse por que se vea que es un capítulo no solamente en la vida en torno a la religión y en estos acontecimientos de los que estamos tratando, sino en la labor profesional, en su vida profesional, en la vida familiar, en la vida social. En todos esos momentos el caballero tiene que aspirar a ser un caballero. Otra cosa distinta es que lo consiga, pero hay una oración del caballero que lo dice fielmente, es decir, ser fiel testigo de los principios de Jesucristo. Y eso es a lo que aspiramos. Conseguirlo o no, ya está en la labor de cada uno. Hay que mantener los principios como sea. Sí. Lleváis una medalla, ¿no? Sí, es el águila bicéfala, y dentro de la cual está la cruz potenzada del cardenal Mendoza, que es la cruz de Jerusalén. Sí. La Orden de Jerusalén lleva esta cruz y otras 4 chiquitinas en cada esquina, pero es la cruz de Jerusalén. Esto es lo que ha caracterizado siempre. De hecho, de todas formas, en la primera investidura no se llevaba todavía la venera.
era solamente el manto. Digamos que fue un poco acelerado esa fundación y hubo cosas que se matizaron posteriormente. Pero esta es la medalla que nosotros mantenemos y llevamos en los actos oficiales, sí, o cuando asistimos a algún sitio que vamos de paisano con traje, pues la llevamos puesta. Bien, contando con don José María San Román, estamos ya muy al final de la primera parte, pero bueno, también el ropaje, el manto, la golilla o la gola, ¿cómo es? Y algún dato un poco también llamativo para quien nos ve y nos escucha y luego en la procesión, pues mira, van de verde y llevan no sé qué por este motivo. Pues mira, el dato principal son estas 3 cruces que se ven en el manto. Estas 3 cruces significan, son una alegoría de las 3 carabelas de Colón. ¿Por qué? Por la cuestión de Hispanoamérica. Es, digamos, ese recuerdo, ¿no? Esa vinculación. La forma del manto, pues siempre un manto cerrado, de una pieza, redondo, igual que el Santo Sepulcro, a diferencia que nosotros llevamos gola, digamos, por una alusión histórica más a algo muy parecido a lo que ocurrió en la cofradía de investigadores, que ahí no es gola sino golilla, ¿no? Es una alusión histórica a los hombres del 15, a los hombres del 16, sí, ¿no? Es una alusión que se realiza. Y luego el color verde lo cogen como símbolo de esperanza en la otra vida, ¿no? Como símbolo de la esperanza que da el Santísimo. Es una elección que hace uno de los fundadores del capítulo. Luego el birrete, que lo llevamos todos, es una simbología que no es común, porque nosotros llevamos el birrete romano, el mismo. Hay otros que son bonetes, que son los que llevan los canónigos, que son puntiagudos, tal. Y luego el birrete académico, que tiene un significado diferente. En este caso el birrete romano que nosotros llevamos, junto con los guantes, es el símbolo de los saberes teológicos. Al final el cristiano, el bautizado, ejerce ese triple munus de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Pues es un poco la vinculación. Por eso también es otra cosa que en protocolos debería respetarse más todavía, y es que cuando se va a comulgar, nosotros lo tenemos muy claro por capítulo del Corpus Christi, lo tenemos muy a raya esto, ¿no? No se puede ir ni con guantes ni con birrete, porque te humillas ante el Santísimo. O sea, los 2 signos terrenales pasan a un segundo término. Es un poco Nos quedamos ahí, hacemos una breve pausa y continuaremos hablando de los capítulos y cofradías. Amigos, un descanso y seguimos con ustedes en Huella de Nuestro Tiempo. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Tenemos hoy en el estudio a los capítulos, cofradías, que procesionan en la festividad del Corpus Christi. Habíamos iniciado el programa diciendo espiritualidad y colorido. Toda la procesión está cargada de esos 2 conceptos, espiritualidad y colorido. Nuestros invitados nos están expresando hoy ese colorido que llevan en sus ropajes, pero también la espiritualidad de sus estatutos, de sus ordenanzas, de su espíritu y de su sentimiento. Continúan con nosotros en el estudio don Fernando Lorenzana, que representa a la Cofradía de la Santa Caridad, don Fernando Cirujano Gutiérrez, prioste del capítulo de caballeros del Santo Sepulcro, y don José María San Román Cutanda, que representa al capítulo de caballeros de la Cofradía Orden Hispanoamericano del Corpus Christi. A los 3 les habíamos preguntado su historia,
los motivos de su constitución y ese pequeño recorrido, ese pequeño hacer histórico que tiene toda entidad. Pero le habíamos dejado a don Fernando Lorenzana, a don Fernando le habíamos dejado con ese desarrollo histórico que es muy rico, y además yo voy a tener la dicha que me va a regalar el libro y me lo voy a leer para saber más de Toledo, porque hubo una época que yo tuve inquietud por el Cristo de la Sangre, porque me parecía que la sangre del Cristo y la acción de recogimiento de la Santa Caridad debían formar un todo histórico importante. Por ese motivo, mi inquietud por la Santa Caridad. Así que tendré la dicha de leer el libro, Fernando. ¿Qué distingue, cuando estamos en la procesión, qué distingue a la Santa Caridad en la procesión? En la procesión nosotros fundamentalmente hacemos la del Martes Santo y la del Corpus. No hacemos más procesiones. En el Corpus efectivamente tenemos un privilegio importantísimo. Desde don Bernardo, es decir, fue el primer arzobispo de Toledo, como continuación, una vez restablecido el orden que dejaron los musulmanes Toledo, a continuación de los visigodos se siguió tomando dentro de la Iglesia el arzobispado como algo muy señalado y primado de España. Y lo fue don Bernardo. Y don Bernardo, dada la actividad que nosotros teníamos, porque como decía antes, no había instituciones benéficas, lo hacíamos nosotros todo. ¿Cuándo comienzan las instituciones benéficas? El primer Hospital Real lo crean los Reyes Católicos en 1501. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Santa Cruz, que se crea en 1530. Comienza la farmacia de Tavera en 1540, de la que nos nutríamos de todas aquellas medicinas que necesitábamos para la cárcel real, y en 1603 comienza ya Tavera. Pero hubo 18 hospitales, entre ellos algunos muy pequeños, de 4 habitaciones. Pero como nosotros teníamos esa actividad benéfica total para Toledo, el arzobispo nos concedió el privilegio de ir delante de la custodia. Ya tenemos la procesión desde 1400, creo que era 1411 o 18, no recuerdo bien, y bueno, y luego... El 18, en el 1418. Y a partir de 1545, en el Concilio de Trento, ya se establecen cómo deben ser estas procesiones. Es decir, que nosotros ya íbamos, y además lo tenemos reflejado en este libro, que con mucho gusto te obsequio, en nombre de la cofradía. Tenemos la relación de todas las instituciones y organismos que iban en la procesión por orden de preferencia. Y nosotros siempre tenemos en todas las procesiones, no solamente en la del Corpus, sino en todas, el privilegio de ir pegados a la custodia entre los clérigos. Nosotros llevamos unos distintivos, vamos de traje de calle, porque nuestra actividad es en la calle. Nosotros tenemos una actividad que era hasta 1822, que sale la primera ley de beneficencia, con lo cual pasa la beneficencia al Estado. Hasta entonces lo hacíamos nosotros. Este privilegio, que era el que acompañara al Santísimo, ¿cómo se nos identificaba? Se nos identificaba por una cruz procesional que siempre iba justo a la cabecera de la cofradía, con 3 seminaristas, que lo seguimos haciendo. Vienen con nosotros, les llamamos y siempre acuden y nos acompañan en la cruz procesional. Los cofrades llevan los grilletes. Los grilletes era el elemento donde recogíamos de los grilletes de las piezas que llevaban los condenados o los ejecutados, cautivos. Los cautivos. Nosotros les recogíamos las llaves y las colgábamos de los grilletes y los llevábamos en los grilletes. Y luego la pala, la famosa pala de la caridad, con la que tenemos el privilegio no solamente de ir en ese sitio en la procesión, sino de enterrar a los reyes y a los cardenales y arzobispos de Toledo. Tanto es así, el día 5 de enero del año anterior, del año pasado, cuando se enterró a don Francisco Álvarez Martínez, pues nosotros tuvimos el privilegio de echar la última palada. Siempre hacíamos nosotros el entierro, pero es lógico, hay muchos arzobispos y cardenales que vinieron y obispos que querían echar una pala de tierra. Pues la última la echamos nosotros, la Santa Caridad, que esa nos acompaña siempre en la procesión. Y luego, para cerrar, va siempre el mayordomo de finados con
con la vara, el mayordomo de finados y el mayordomo de memorias, que sería el vice hermano mayor. Sí, sí. Bueno, ya tenemos también situado para nuestros telespectadores y también para las personas que vean la procesión, que identifiquen y el motivo de ir la Santa Caridad en ese lugar. Pero vamos a hablar de corpus y de religiosidad. El corpus atrae a todos los toledanos, todos los que somos toledanos. ¿Quién nos recuerda desde niños? Vamos a la procesión. Nos ponían guapos, nos ponían elegantes, y nos llevaban a la procesión. Lo veíamos, ¿verdad?, como niños, y íbamos adquiriendo la idea. Cuando ya pertenecemos a alguna entidad, Fernando cirujano, cuando ya tenemos una edad y pertenecemos a una entidad, ¿cómo siente la entidad el corpus? Porque yo hablo mucho de corpus, pero hay que sacar el sentimiento. Hombre, de manera totalmente distinta, claro. Yo también he sido niño en Toledo, tengo unos recuerdos fantásticos, esa visión infantil. Sí. Hay una que ha desaparecido porque se cambió el itinerario, pero para mí, cuando iba en la procesión de niño, el salir por el Callejón de María, Callejón de Jesús y María, Sí, de Jesús y a María. la calle Trinidad, de ir de esa sombra de las calles estrechas Sí. a esa luz que había ahí, a pesar de los toldos, es una imagen que tengo. Lo mismo que el sonido y el olor. El sonido del tintineo, de las campanillas, Sí, sí. y el olor del tomillo. En fin, hay muchos recuerdos, pero es verdad que lo ves como un niño. ¿Qué se siente cuando una persona ya participa en la procesión dentro de un capítulo? Hay todo un contexto socioeconómico que quizá desvirtúe un poquitín la visión desde fuera del corpus, en el sentido de que para algunos, pocos creo yo, se queda solamente en una manifestación tradicional, muy bonita, con mucho colorido, como decías, pero que le falta el sentido religioso. Sí. Para el que va adentro eso es lo fundamental. Es decir, tú vas acompañando al Santísimo. Es como si la catedral se hubiera agrandado de tal manera que no solamente son las naves de la catedral, sino que son las calles del casco las que forman parte de ese entorno religioso en el que va el Santísimo procesionando por las calles. Eso yo creo que para nosotros, por lo menos para mí, es lo fundamental del corpus. Es precioso, es una procesión magnífica, es un colorido, está todo bien adornado. Creo que las tradiciones se conservan, el boato, lo Sí. que es la vestimenta, todas esas cosas que son tradiciones que para algunos, digamos que están anticuadas y que a lo mejor deberían desaparecer, creo que eso es lo que da sentido a nuestra historia. Y la historia del corpus es eso también. Pero, insisto, lo fundamental para uno que va en el corpus es saber que acompaña al Santísimo por las calles de Toledo. Que efectivamente hay todo lo demás, que para la ciudad es Sí. una abertura a la gente de fuera, es una abertura a los comercios, es una tradición que se expande por el mundo, no solamente por España, pero para el que va adentro es eso, es acompañar al Santísimo. Y como decía José María, nosotros cuando vamos acompañando al Santísimo, por supuesto no llevamos el birrete, eso está claro. Como cuando vamos a comulgar, ni los guantes tampoco. En Semana Santa sí se va con el birrete, es una procesión que acompañas a unos pasos que representan una iconografía religiosa, pero no va Jesús en la procesión. Y aquí, sin embargo, sí. Con lo cual los caballeros van descubiertos. Y poco más te puedo decir de ese sentimiento que yo creo que es el que tenemos todos los que procesionamos. Que vamos qué acompañando maravilla. al Santísimo. Sí. Con un entorno magnífico, para darle precisamente esa importancia que tiene. Sí, apoyo Sí. tu idea, Fernando, totalmente. Tanto es así que, por ejemplo, nuestros cofrades, todos se pelean por ir pegados al Santísimo, todos. Claro. Sí, tenemos Es ahí normal. la forma de por clasificarlo. ese motivo, ese orden procesional que en el programa estamos siguiendo, hemos empezado a hacer el repaso histórico de cofradías y capítulos partiendo de los de más jóvenes, por llamarlo de alguna manera, los que recientemente o más recientemente se han constituido hasta el último, que es la Santa Caridad. Así es. Y eso también hay que seguir las tradiciones, Fernando. Yo no soy historiador, aunque me gusta la historia, pero me gusta la historia porque es donde se conoce lo fundamental del hacer humano.
Así que es. nos olvidamos de eso, Exactamente. ¿verdad? Total. Que los tres sois, como yo, un poco metidos en esta beta cultural. Así es. Hay que buscar el hacer humano, y el hacer humano es muy específico, es muy especial. Si nosotros hablamos de un animal X, ese animal no tiene una vida sentimental, porque aquí estamos hablando de sentimientos, Fernando. Y el hombre no podemos decir que sea inteligencia, es un inteligente afectivo, emotivo. Naturalmente. Y esto es lo que también queremos transmitir cuando salimos en la procesión. Yo por ese motivo muchas veces cuando voy en la procesión no me gusta ni mirar a los lados para no encontrar a nadie conocido, para ir en una medio intimidad. ¿Verdad que sí, José María? Tú que eres de otra época, pero de esta época también. ¿Cómo enlazamos esto con las tres carabelas? Y magnífico recuerdo que tiene ahí el Corpus Christi. Una alegoría interesante, sí que es verdad. Bueno, yo digo lo mismo que Fernando. Yo he sido niño de Toledo, yo he vivido he vivido tres corpus. El corpus de niño, que es lo que tú decías, pues mis padres, claro, pues era un día, además mis padres toledanísimos, claro, un día de absoluta solemnidad, ¿no? El día más importante casi del año, ¿no? Y de hecho mucha gente a mí me dice, y yo lo pienso, dice, es que me gusta más el corpus que el día de Navidad. Y es verdad. Luego yo he vivido el corpus de ya, pues cuando yo fui más adolescente, más tarde, que incluso empecé a salir en la procesión. Yo llevo sin ver la procesión desde el año 2009, que es cuando salí, y hasta hoy no he roto la tradición. De hecho, incluso recién operado, llevaba unos meses operado de una pierna, me rompí la tibia. Yo le dije al médico, digo, ¿para junio puedo estar? Bueno, mira, vamos a ir despacio. Sí, No, sí. he dicho, yo no se lo he preguntado, se lo estoy afirmando. Para junio tengo que estar. Y os digo como un chascarrillo simpático de lo que es el participar en la procesión, ¿no? Y luego ya, pues hombre, ya más, no me voy a llamar adulto, pero sí ya más madurado, más metido en la vida profesional, más con un criterio religioso diferente, me refiero más de lo que, hombre, al final el tiempo te va sentando, ¿no? Yo creo que es lo que tú has dicho, un encuentro de intimidad, aunque estás lleno de gente, estás solo en medio de un montón de gente en ese sentido. Es un momento, la procesión, que aunque son sus 3 horas fácil, es un momento, una circunstancia idónea, pues eso, para la oración, para el recogimiento, para recordar el sentido real por el que estás en esa procesión. O sea, al final, todos estos mantos y veneras y birretes y todo esto que llevamos, al final, pues a veces sí que es verdad que te llaman un poco a la vanidad, ¿no? Piensas, o sea, aquí estoy yo, que todo el mundo me está viendo y tal, no, pero más bien hay que pensar lo contrario, ¿no? O sea, el manto, el peso del manto, digamos, es un peso, aparte de físico, porque esto pesa una barbaridad, Sí. es también el peso sentimental, el peso devocional, el peso de decir, vamos a ver, o sea, yo lo que estoy haciendo es acompañar al Santísimo por las calles de Toledo. O sea, digamos que en ese sentido soy un poco, mira, aquí tenemos a los militares, soy un poco también un soldado del Santísimo en ese sentido, ¿no? Le estoy acompañando, le estoy haciendo guardia en cierta manera, con respeto al Santo Sepulcro, Sí. por lo de la guardia, ¿no? O sea, estoy acompañándole. Al final es una experiencia que, aparte de ser única, es una experiencia que además los toledanos, no soy yo, pero es que yo fui abanderado muchos años, que ves, ser abanderado, por ejemplo, también es otra cosa igual, ¿no? El ser abanderado es un oficio muy bonito, que duda cabe, pero es verdad que vas el primero, llevas la bandera el primero, y eso pues también tiene su complicación, ¿no? Yo creo que a mí me gusta más ir, la medida de mis posibilidades, me gusta ir, pues eso, la mitad más o menos, homogeneizado con los demás, y ya está, porque además es la mejor forma, como digo, de concentrarse. Al final esto, aunque tiene muchos elementos para ser, perdonadme la expresión, un escaparate social, o un escaparate festivo, lo cierto y verdad es que lo íntimo, que es lo que realmente motiva todo esto, o sea, no habría ni pendones, ni guirnaldas, ni cofradías, ni capítulos, nada, sin que hubiera el sentido fundamental, que es el cuerpo y sangre de Cristo, punto, el Corpus Christi, que además en Toledo José celebramos María, el rito mozárabe. Yo que he tenido también la dicha de acompañar a tu capítulo en una investidura en el altar mayor, cuando invistes a un nuevo caballero, ¿cómo vive
esos momentos en el altar mayor. Digo esto porque siempre el acto de investidura es muy emotivo, en general. Es emocionante, sí. Pero cuando estás en el altar mayor de la catedral, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí Pues mira, con el capítulo? Yo te cuento mi propia experiencia. Yo ingresé en el capítulo el 20 de junio de 2011. Yo ingresé con recién cumplidos 17 años. 17 años recién cumplidos, días antes. A mí, la verdad, me pareció imponente primero, porque el altar mayor no tengo que decir nada a nadie de lo que es, ¿no? Primero, la visión del altar mayor, de la solemnidad, de tal, pero luego cuando ya entras en la materia de la ceremonia, nuestra ceremonia es muy curiosa porque nosotros ingresamos al altar desde fuera, primero, y se nos viste en el altar. Y ya formamos fila hasta que se nos impone el fiador, y antes de imponernos el fiador, se nos pregunta 3 veces si queremos ser caballeros. Hasta 3 veces. Y nos vamos el compromiso de ingresar. Y antes se lee una locución, una admonición, digamos, en la que se habla de la caballería cristiana, que es un poco lo que inspira estas entidades, ¿no? Y además se dice que sois milites, porque de entre 1001, o sea, sois caballeros. El caballero, además dice, la noche antes de tomar armas, las velaba en secreto y en oración, en silencio y demás. Sois caballeros entre 1001, tenéis que distinguiros por ser más virtuosos que los demás, más religiosos que los demás, por propagar la fe más que los demás. O sea, al final eso te impone. Y luego el hecho de que te digan, eres caballero del Corpus Christi, es decir, eres caballero del Santísimo Sacramento. O sea, eso impone, porque es una obligación que asumes, que además es una obligación que se debe traducir todo el año, porque yo digo una cosa, lo dije una vez y alguien se asustó un poco, digo, la procesión del Corpus empieza cuando la custodia entra en la catedral, no cuando sale. Porque la procesión tiene que ser todo el año, no solo las 3 horas que recorremos las calles de Toledo. Por eso el capítulo hace adoraciones eucarísticas, por eso el capítulo trata de, en la medida de nuestras posibilidades, de hacer obras de caridad, de pagar una beca anual a un seminarista, generalmente hispanoamericano, para que pueda cursar sus estudios y pueda llegar al sacerdocio. Al final el sacerdote es el vínculo entre Dios y los hombres, es el otro Cristo, es el que consagra, el que trae a Cristo al altar, ¿no? Pero lo que digo, la procesión del Corpus Christi es una idea que tengo muy claro, empieza cuando la custodia entra. Muy bien, una idea muy atractiva que conectamos con la Santa Caridad. La Santa Caridad vive religiosamente también su sentido humanitario. Le hace tener una visión del mundo totalmente distinta. Yo no os voy a llevar por el camino del misticismo ni del ascetismo, pero un poquito de cada cosa hay que tener para ser miembro de la Santa Caridad. ¿Verdad, Fernando? Lo llevamos en el nombre, Santa Caridad. Es decir, tenemos un elemento común todas las cofradías, que al ser precisamente una asociación pública de fe, tenemos que evangelizar no solamente con el ejemplo, con el testimonio, pero también con la caridad. Entonces nosotros tenemos, voy a leer un párrafo simplemente, perdón, del libro que te vamos a regalar, porque es curioso, porque una vez que nosotros nacimos para enterrar a aquellos muertos que estaban en las calles, etcétera, claro, eso se termina. Y necesitamos tener unos fines, unos proyectos diferentes según va evolucionando la sociedad. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando nuestra actividad en la cárcel, en Ocaña 1, estamos haciéndolo en un piso en el polígono destinado a los internos, lo estamos haciendo en la cárcel de Aranjuez con un taller de costura, lo estamos haciendo, por ejemplo, por no dar muchos detalles, con el Hogar de Nazaret, aquí en Toledo, niños extremadamente pobres que los estamos ayudando a tener una vida normal, tanto en la alimentación como estudios, como en todo lo que pueda ser una familia. Dice este párrafo, por ejemplo, es decir, ¿qué comenzamos a hacer? Esto se termina porque en 1822 se publica la primera ley de beneficencia, con lo cual las juntas parroquiales se hacen cargo de la beneficencia, que luego darían lugar a las diputaciones. Y claro, toda la labor que hacíamos con todos nuestros libros, con todos nuestros registros de propiedades, con todo lo que teníamos, aumentado, que unos años más tarde, en 1836, con la desamortización de Mendizábal, nos dejan prácticamente en la calle.
Entonces ha habido un bache como en todas las asociaciones humanas. Hay unos puntos de elevación tremendos y hay otros valles que no son deseables, pero que ocurren. Ahora estamos en uno de esos términos medios que estamos comenzando a crecer con esas actividades, entre otras, sobre todo con Cáritas, que tenemos una relación espléndida y apoyamos todos sus proyectos. Pero decía, por ejemplo, este libro es de 1565. En 1523 se quemó todo lo que tenía la Cofradía de la Santa Caridad, que estaba ubicada ya en Santa Justa y Rufina, y nos quedamos absolutamente sin nada. Ni siquiera lo que teníamos para procesionar, nos quedamos en blanco. Pero inmediatamente se rehace toda la documentación a la que da lugar. Por eso, este libro no es un libro que hemos escrito ahora, es la transcripción del libro original que comienza precisamente en 1565 y termina con el enterramiento de don Marcelo. En este libro se publica todo lo que es prácticamente la vida de Toledo, donde participaba la Cofradía de la Santa Caridad. Es pura vida de Toledo. Escuchemos el párrafo. Dice este párrafo: se entrega, y todo esto, es decir, todos los bienes que tenía la cofradía, se entrega al mayordomo de finados, que entra cada año. O sea, no como ahora que estamos 4 años, otro prorrogable por otros 4, cada año. Y no otra cosa, porque todas las obras pías que se hacen, como es enterrar todos los pobres ajusticiados y ahogados, dar de comer en las cárceles y hospital del rey, dar camisas a los pobres por la Pascua Florida, dar muchas raciones de pan y carne a pobres vergonzantes en la ciudad, y haciendo todas las demás obras de caridad que la regla manda, sin dar al dicho mayordomo, a cuyo cargo está el hacer estas obras, ninguna otra cosa ni tener renta para ello, más que lo que se allega de limosna, que la buena gente con las demandas ordinarias y extraordinarias que andando la ciudad y las demás obras pías que nuestra cofradía hace, como son cumplir mucha cantidad de memorias, cubrir sepulturas por todos los santos, casar huérfanas, curar en la cárcel a los pobres presos que enferman en ella de cualquier enfermedad o herida y proveerlos de agua en el aljibe, etcétera, etcétera. Es decir, que la labor que hace la cofradía a partir del momento de su nacimiento, lógicamente evoluciona como es la... Yo creo que habéis comentado mucho, estamos al final del programa. Los últimos minutos siempre los dedicamos a algo que se nos haya quedado por ahí como mensaje, como ánimo, como estímulo, no sé, que se os ocurra como un fin de programa, José María. Pues hombre, yo creo que lo que hemos abundado los 4, también sí. Tú has hecho una gran aportación en ese sentido. Yo creo que lo importante es que sepamos vivir la fiesta del Corpus Christi como lo que es, la fiesta grande de Toledo, pero antes que nada la exaltación del misterio de la fe, de eso que lo escribió el doctor Marañón, el hijo del doctor Marañón, Marañón Moya, que fue también preboste de nuestro capítulo, que ese es el día en el que acompañamos a ese Dios que sabe a pan, ¿no? A ese Dios con sabor a pan. Yo cuando en la procesión me gusta mucho recordar un trocitín de la Oda al Santísimo Sacramento de García Lorca, cuando dice que además es para mí la idea más bonita que hay de Eucaristía, ¿no? Es así Dios anclado como quiero tenerte, panderito de harina para el recién nacido, brisa y materia juntas en expresión exacta, por amor de la carne que no sabe tu nombre. Es así, forma breve de rumor inefable, Dios en mantillas. Ese trocito para mí es lo aprendí de niño y lo tengo. Un final del Corpus Christi maravilloso. Fernando, algo que tú puedas enviar como un mensaje. Yo creo que como un hacer. El mensaje de la ciudadanía del mundo y en particular la toledana es que las tradiciones hay que mantenerlas. Normalmente una tradición buena, con mucho más sentido. En esa línea está nuestro Corpus Christi. Es redundar un poco en lo que hemos dicho. Es manifestar, hacer una declaración pública de fe de todos los que participamos en esa procesión. No vamos ni por la vistosidad, aunque uno puede decir que también. Sí. No vamos por el que, como decía José María, nos consideremos la élite. No vamos por ese tipo de cosas. Vamos porque somos cristianos, o deberíamos ir así porque somos cristianos, creyentes,
fieles cumplidores de las normas de la religión católica y que amamos a los demás. Y ese amar a los demás, pues, como decía antes, en la vida profesional, en la social, en la familiar, y también dentro del capítulo haciendo obras de caridad, como dice Fernando. También el capítulo nuestro tiene una cuota alta, de la que no vamos a hablar aquí, y que eso se va, al margen de los gastos que se puedan generar, va enteramente a obras de caridad. Empezando por el Santo Sepulcro en Jerusalén, que a los franciscanos de allí, a los guardianes de los santos lugares, también se les da una cantidad, pasando por el seminario, pasando por las hermanas clarisas y por todo aquel que de alguna manera a través de una institución demanda una ayuda económica. Muy bien. Yo os agradezco a los tres que hayáis expuesto estas maravillosas ideas en el programa y quiero terminar pues haciendo un recuerdo de una manera poética a lo que es la festividad del Corpus Christi. La poesía no es mía, es de nuestro amigo, cofrade, compañero, don José María Gómez Gómez, que ayer tuvo también su participación en el programa y terminó su parte primera con esta poesía. A mí me parece que puede ser un buen final, ya que es un soneto, 14 versos nada más, que dice así: Haec es dies, este es el día, es la hora sin sombra, mediodía, guirnaldas de fervor por los balcones, apremiados están los corazones por un fulgor de súbita alegría. En su cenit el sol, algarabía, de blancas eucarísticas canciones, las calles, rumorosas procesiones. Este es el día, oh Dios, este es el día. Bajo un bosque de palios se apresura la azul parafernalia del incienso. Este es el día, oh Dios, de la hermosura, día de suavidad y de aire quedo, el día abierto, elemental, inmenso, en que Dios pasa en triunfo por Toledo. Este es el día. Pues amigos, con esta poesía de don José María Gómez terminamos el programa agradeciendo a todos siempre su compañía y siempre la misma canción, la que yo les expreso y manifiesto. Todas las semanas estamos con ustedes. Continúen con nosotros. Muchísimas gracias.